compartir pantalla. Bien, vamos a... Empezamos con las estrategias de administración en ese momento. Hablamos de las funciones del administrador de memoria. Cuáles iban a ser las técnicas que íbamos a ver en toda la unidad. Comenzamos con particiones fijas. Y estas son las características. Eran, como les dije, n particiones, ¿sí? Se podían decidir la cantidad de particiones que había, 3, 4, 5, y todo el proceso se cargaba y permanecía en la memoria hasta que finalizara la ejecución. Hubo dos variantes. En un principio había la técnica de particiones fijas con cola independiente, es decir, que se realizaba una cola por cada una de las particiones, pero luego evolucionó para una partición fija con cola única. Esa cola independiente hacía de que las distintas particiones iban a tener distintos tamaños, y según el tamaño del proceso que se quería ejecutar, hacíamos una cola, o se realizaba una cola de procesos de acuerdo al tamaño, a la partición que le correspondía. Pero podía provocar la consecuencia, la desventaja, en que alguna partición muy grande, por ejemplo, no tuviera procesos grandes para ejecutar, y entonces quedaba desaprovechada esa partición. Fíjense que acá tenemos 4 procesos pequeños en la partición 4, 3 procesos intermedios o medianos para la partición 3. La partición 2 no tiene cola de procesos esperando para ser ejecutados, y en la partición 1 tenemos 2 procesos. Esto provoca una serie de desventajas, ¿sí? ¿Cuál sería el inconveniente que ustedes detectan aquí? ¿De qué habíamos hablado la clase pasada? ¿Qué les parece a ustedes? Desperdicio de espacio. El desperdicio de espacio. Claro, un desperdicio de espacio muy importante. ¿Y cómo se llama ese desperdicio de espacio? A ver, en el chat. Fragmentación. Muy bien, Francisco dice fragmentación externa. Muy bien, Francisco. Es una fragmentación externa, ¿sí? Externa porque estamos tratando de distribuir espacio en toda la memoria RAM, y toda la porción no puede ser asignada. Toda esa porción no puede ser asignada porque no hay procesos para asignar. Entonces estamos teniendo un inconveniente. Para ello, a ver si hay algo más para la Filmina. Para ello surge la partición, el manejo de esas mismas particiones, pero con una cola única. Es decir, mezclábamos todos los procesos en una sola cola, y donde se iban distribuyendo a cada una de las particiones de acuerdo al tamaño de esa partición. Entonces, un proceso pequeño iba a una partición pequeña, un proceso un poquito más grande iba a una partición más grande, y en el caso de procesos más grandes en tamaño iban a la partición 2, por ejemplo. ¿Qué pasaba cuando teníamos muchos procesos de tamaño pequeño? Ese proceso ocupaba la partición 4, pero si la partición estaba ocupada, el proceso se le asignaba una variable, un contador, donde se ponía la primera pasada que hacía ese proceso, y se lo volvía al final de la cola, para luego ir contando todas las veces que fue rechazado para entrar. Entonces, cuando un proceso llegaba a un número n, llamado límite, ese proceso, por más que no tuviera espacio en la partición 4, iba a ser asignado a una partición grande, por más que le sobre espacio. Entonces, ese proceso no quedaba esperando infinitamente ser atendido. Esa es la ventaja de las colas únicas. Es como si nosotros fuéramos a un supermercado y tenemos cajas para cantidad de productos. Cantidad de productos 10, cantidad de productos 20, cantidad de productos 30 y 40, ¿sí? Si nosotros tenemos 10 productos, vamos a hacer la cola en la caja de 10,
Si tenemos 20, hacemos la cola en la caja de 20, pero si tenemos colas únicas, estamos uno detrás de otro. Y van a tener prioridad los que tengan la cantidad de productos de acuerdo a a la caja que corresponda. Pero si la caja está vacía y no tiene ningún cliente con la cantidad de productos 40, por ejemplo, aunque tenga 10 productos, voy a pasar por esa caja porque no se va a quedar la cajera esperando la nada, no se va a poner a limarse las uñas. Entonces, en ese caso, la cola única trae la ventaja de que se puede reasignar una partición que no es la apropiada, pero sí para evitar el desperdicio de espacio. Bien, pasemos a la siguiente. Profe, entonces busca una partición que sea de acuerdo al tamaño y si no hay, lo mandaba al fondo al proceso esperado o lo asignaba Claro, directamente. no. Cuando llega el turno de ser asignada la memoria, busquen la partición que le corresponda. Cuando no tiene un espacio adecuado al tamaño del proceso, ese proceso se le pone una bandera, una marca de que ya hizo una pasada y que fue rechazado dentro de las particiones que le correspondían. Por ejemplo, como les decía, este pequeño proceso tendría que entrar en la partición 4, pero la partición 4 supongamos que estaba ocupada por otro proceso pequeño. Este proceso no va a entrar ni en la 3, ni en la 2, ni en la 1. Va a ir al final de la cola. Cuando pase por segunda vez, van a ver que la bandera o contador dice que ya tiene un rechazo. Si de vuelta está ocupada la partición 4 porque el proceso no terminó de ejecutar, va a volver al final de la cola, pero la tercera vez, supongamos que el límite es 3, la tercera vez que pase, cuando veamos que la bandera tiene un número 3, ese proceso va a ser asignado a cualquiera de las particiones que esté libre, porque no va a poder ser rechazado más de 3 veces. Así sería, digamos, era el proceso, el algoritmo, digo. ¿Se entiende? Gracias, profe. Sí, gracias. O sea, se buscaba que no ocupara una partición grande porque es un proceso muy pequeño, pero tampoco se lo dejaba morir de inanición, que era lo que se denominaba en ese caso, inanición por no ser atendido. Bien. Después surgen las particiones fijas. Bien, habíamos hecho las preguntas, que cuál era el grado de multiprogramación. ¿Recuerdan cuál era el grado de multiprogramación que podíamos lograr con las particiones fijas? Eran tantos como particiones haya. Exactamente, tantas como particiones haya. ¿Y cuántos procesos pueden tener en memoria como máximo? Uno, creo. ¿Un proceso por memoria? Por máximo? partición La sería. partición, me Es refiero. la misma cantidad que el grado de multiprogramación. Sí, sería una pregunta camuflada desde otro punto de vista, pero es el mismo número que estoy preguntando. Es el grado de multiprogramación y la cantidad de procesos que puedo tener. ¿Se puede ejecutar un proceso cuyo tamaño sea mayor a la partición más grande? ¿Se acuerdan de eso? No, porque tenían que redefinir el tamaño que tenían. Claro. Entonces, pero supongamos que tengo una partición máxima. No cabe ese proceso. Ese proceso no lo puedo ejecutar, sino que tengo que volver a redefinir tamaños de particiones o directamente supongamos que no tenemos caso de particiones tan grandes, máximas, y el proceso es muy grande. Directamente no se puede ejecutar. Puede pasar el caso de que yo tenga un tamaño de memoria y diga que voy a tener 2 particiones nada más, la del sistema operativo por un lado y la de ejecución de procesos de usuarios por el otro, y sin embargo no me quepa. Entonces, en ese caso, ese proceso no podría ser ejecutado. ¿Qué sucede si un proceso crece de tamaño mayor al de la partición asignada? Habíamos hablado de eso, cuando un proceso iba creciendo porque iba necesitando más espacio de datos, de variables.
en la ejecución, va creando nuevas alternativas de instrucciones. ¿Qué pasaba cuando el proceso ya no le cabía en la partición que tenía asignada? ¿No Podría ser teníamos que reiniciar, profe, para que ese proceso redefiniéramos el tamaño? exactamente, ese proceso no podía ser ejecutado y debía ser asignado a otra partición, pero comenzando todo de nuevo. No había forma de continuar ejecutando porque la partición estaba limitada a ese espacio que ya había sido asignado previamente. Entonces, supongamos que un proceso fue asignado a la partición de tamaño medio, tenía que frenar la ejecución, detenerla, mejor dicho, comenzar todo de nuevo en una partición mucho más grande. Entonces, ¿qué tipo de fragmentación se puede pasar en ese caso de las particiones fijas? La más común es La externa. que fue la que dijimos recién. ¿Cuál es la diferencia entre fragmentación interna y externa? ¿Se acuerdan? La fragmentación interna no sería como en la memoria virtual, como celdas que figuran como que están ocupadas cuando en realidad se están usando. Bueno, pero no mezclemos el tema de memoria virtual que todavía no lo hemos visto. ¿Sí? No sé si está bien lo que dijiste, pero no está tan bien, pero de todas formas no mezcles los temas porque todavía no hemos entrado a memoria virtual. La fragmentación externa tiene que ver con el uso de espacio que no fue asignado, mejor dicho, el desperdicio de espacio, pero que no fue asignado, mientras que la fragmentación interna es el desperdicio de espacio que sí fue asignado. Por ejemplo, si yo en una partición puse un proceso y me sobra espacio de ese proceso, pero en la partición que yo le asigné al proceso A, por ejemplo, todo lo que me sobra es fragmentación interna. Ahora bien, si yo separé en distintas particiones y hay una partición que no fue usada, pero no me alcanza para cargar un proceso, ahí hablamos de fragmentación externa, porque el espacio no fue asignado, pero está desperdiciado. ¿Se entiende la diferencia? Ya vamos a ver, avanzando un poquito más en el tema de ahora, vamos a seguir aclarando y van a ver que si les queda alguna duda se va a solucionar un poquito más adelante. Y vamos a comenzar, y la clase de hoy comenzaba con esto, con abstracción de la memoria. Siempre estamos hablando de particiones fijas, ¿sí? Para hablar de la memoria, nosotros hablamos de el espacio de direcciones que ocupa. Ese espacio de direcciones es un conjunto de direcciones que puede utilizar un proceso para direccionar la memoria. ¿Qué significa eso de direccionar la memoria? Quizás un proceso tiene que leer una instrucción, tiene una serie de instrucciones, pero puede ir direccionando a instrucciones que están más abajo, no consecutivas, sino mucho más abajo porque hay algún tipo de bucle o salto dentro de la ejecución de esas instrucciones. Entonces, tenemos un espacio de direcciones que está asignado al proceso que es propio o privado del proceso y que es independiente del resto de los procesos. Es decir, cada proceso va a tener su propio espacio de direcciones. ¿Sí? En este concepto hablamos de un concepto que se llama reasignación o reubicación, donde tenemos que tener en cuenta que hay un registro base, ¿sí? Un registro base es donde se carga, ese registro base se carga con la dirección física donde comienza el programa en la memoria, y cuando el proceso hace referencia a la memoria, el hardware de la CPU suma automáticamente el valor del registro base a la dirección generada por el proceso antes de enviar la dirección al bus de memoria. Esto lo vamos a dejar pendiente un cachito porque es clarísimo, pero después de que yo les explique este grafiquito.
Bien, supongamos que tenemos en la memoria, mejor dicho, tenemos dos procesos, el programa A y el programa B. Son procesos. Tienen una serie de instrucciones y utilizan 512 bytes de espacio. En la memoria RAM voy a tener el programa o proceso A partir del registro base 1000 y el programa B a partir del registro 1700. En este espacio de memoria físicamente, a partir del registro 1000, va a comenzar el proceso A y va a terminar en el 1512. ¿Por qué? Porque en el 512 son los bytes que ocupa el programa. Como el registro base es el 1000, a partir del 1000 voy a tener el proceso A y va a ocupar este espacio que está pintado en verde. ¿Sí? ¿Me siguen hasta allí? El programa B dice que el registro base es el 1700, por lo tanto no va a estar pegadito acá a la finalización del A, sino que va a tener un pequeño espacio sin usar, que va a ser todo el 1600, 1601, 2, 3, hasta 1699. Como el programa B también tiene 512 bytes, el proceso B va a ocupar desde el 1700 hasta el 2212, si no me equivoco. ¿Sí? Son 512 bytes también que ocupa el proceso B. ¿Se entiende esto? El registro base es el primer registro donde va a ser cargado el proceso y el espacio de direcciones son 512 bytes. El espacio físico va a ser desde el 1000 al 1512. Y en el B va a ser del 1700 al 2212. Ese sería el espacio de direcciones de cada uno de los procesos. ¿Sí? Supongamos que el programa va a ejecutar la instrucción 16. La 16 indica una lectura de un dato. Cuando nosotros vamos a direccionar en el proceso A, vamos a direccionar a algún tipo de instrucción, no vamos a decir 16, vamos a decir 1016, porque físicamente en la memoria RAM va a estar en este registro, a pesar de que es la línea 16 del programa. El registro va a ser el 1016 porque está en referencia o en relación a cuál es el primer registro base de ese proceso. Lo mismo que si queremos direccionar el registro 8 del programa B, en el proceso cargado en memoria va a estar en en el registro 1708, que va a ser en referencia al registro base 1700. Siempre va a haber un registro base que va a ser donde comienza y una dirección relativa que va a ser el resultado del registro base más la dirección absoluta de la instrucción que yo voy a ejecutar. ¿Sí? Entonces, registro base sería donde comienza. Dirección relativa son conceptos que ustedes van a tener que recordar. La dirección relativa es el resultado del registro base más la dirección absoluta. Aquí estaría dada la dirección absoluta, acá y acá, y aquí está dada la dirección relativa, 1016, 1708. Esas son direcciones relativas. Uy, se me fue. Perdón. ¿Se entiende la diferencia entre dirección relativa y dirección absoluta? La absoluta es sin tener en cuenta dónde está ubicado en memoria. Yo tengo 512 bytes de instrucciones en el registro 0, en el registro 4, en el registro 8, en el registro 12 o la cantidad de registros que tenga, voy a tener instrucciones. Pero cuando yo lo cargo a memoria, no puedo decir el registro 0, 4, 8, 12, sino que tengo que decir el 1000,
1004, 1008, 1012, 1014 y así sucesivamente. Bien. Profe, Otro ¿podría concepto. repetir? Sí, Cintia. No te escuché, Cintia, perdóname. Que si podría repetir la diferencia entre la dirección relativa y la absoluta. Bien. La absoluta es la que me fija el proceso cuando yo lo tengo listo para ejecutar. Pero el proceso, para que esté listo para ejecutar, tiene que estar ubicado en la memoria. En la memoria yo no puedo elegir el registro 0 para el programa B y el registro 0 para el programa A, porque los dos tienen la misma cantidad de bytes uno del otro. Entonces solo uno podría estar ubicado en el registro 0, pero justo ese espacio está ocupado por otro proceso. Entonces yo el registro A lo voy a poner en la dirección 1000, por decir un número. Podría ser un número más difícil, pero pongo el 1000. Y el registro B lo voy a poner a partir de la dirección 1700. Entonces, el registro 0 del proceso A sería la dirección 1000. Y el registro 0 del programa B sería la dirección 1700. A eso se le llama registro base. Entonces, la dirección absoluta es la 0, 4, 8, 12, 16 hasta 512 de cada uno de ellos, pero la dirección relativa va a estar en relación del registro base, es decir, de la ubicación física donde comienza cada uno de ellos, de estos procesos. Se llama dirección absoluta cuando lo consideramos individualmente a cada proceso. Pero cuando lo ubico en memoria, no puedo usar estos números porque en la memoria ocupa el lugar que se le ha asignado. Supongamos que esta es una partición y esta es otra partición. Entonces la partición para el proceso A, que es la primera partición, empieza en el registro 1000. Y la segunda partición empieza en el registro 1700. Entonces a partir de allí es cuando yo voy a tener que tomar esas direcciones para hacer direccionamientos o señalamientos o apuntalamientos, que se le llama también. ¿Ahora sí se entiende, Cintia, o hay algo que quieres que te aclare más? No, ahí se entiende, profe, gracias. Bien, seguimos entonces. Hablando de abstracción de memoria, también es, aparte de ese concepto de reubicación, por eso se dice que es una vuelvo un poquitito, reubicación. ¿Por qué? Porque físicamente sería 0 al 512 para los dos, pero no puedo poner a los dos en el mismo lugar. Entonces los reubico con una dirección que se llama relativa. La relativa es la que me dice físicamente dónde está ubicada, y la absoluta es la que me dice cómo sería desde el 0 hasta la finalización del proceso. Yo le sumo al registro base y me va a dar la dirección relativa final. Otro concepto que también surge es el de protección. Se controla que el proceso, y solo ese proceso, direccione su propio espacio de direcciones. Es decir, que otro proceso no pueda acceder a esas direcciones que son de un proceso determinado. Entonces, el proceso A va a poder acceder solo él a estas direcciones, y el proceso B, solo él va a poder acceder a estas direcciones. Supongamos que el proceso A en alguna de estas instrucciones dice grabar el dato en la dirección de memoria 1805. La dirección 1805 está por acá. Entonces, este proceso está tratando de invadir a este proceso, y eso se va a verificar de acuerdo a la dirección relativa con respecto a los registros bases, etc. Y le van a decir, no, no tiene permiso de grabar acá, porque es del proceso B.
Por eso es que cada proceso ocupa su propio espacio de direcciones y no puede invadir un espacio que no le es el propio. A eso se le llama protección. Hay un registro límite donde yo voy a saber dónde comienza, que es el registro base, y cuál es el registro límite para saber a dónde termina la longitud o cuál es la longitud de mi programa. Entonces, tenemos una protección a las referencias de memoria fuera de rango, que sería, no puedo acceder a algo que no esté dentro de mi rango de operación. La dirección relativa no debe superar la suma de los valores del registro base más el registro límite. Es decir, yo tengo un registro base, 1000 era en el proceso A y 1700 era en el proceso B. ¿Cuál es el registro límite? ¿Qué les parece que tendría que escribir ahí? ¿Cuál era el registro límite para ustedes? 1700. No, 1512 en uno y 2212 en el otro. ¿Por qué? Yo vuelvo para atrás un poquito. Fíjense, dirección relativa no debe superar la suma de los valores de el registro base más el registro límite. Veamos esto. Vamos para atrás. El registro base, supongamos el programa A. El registro base es 1000. ¿Cuál es el registro límite? El tamaño total del programa, 512. Por lo tanto, mi programa A en memoria va a ocupar desde el 1000 hasta el 1512. El registro base es 1000, el registro límite es 512, la última dirección que yo puedo apuntar es la 1512, porque allí termina mi programa. No es la dirección límite el 1512, sino la suma. Entonces, profe, ya entendí. Sería el tamaño sería lo último que se puede apuntar. Ese sería el límite. Claro, ese es el límite, el tamaño que yo dije. Yo dije 512, bueno, hasta allí puedo apuntar. 513 ya no puedo apuntar porque no es espacio que me dieron para mí. Yo no puedo usar. Es como si a mí me dieran un terreno, que es este, y yo quiero construir una pileta en este espacio blanco, que no me lo dieron. Entonces no me van a permitir. O si quisiera plantar un árbol en el a 1512. Punto. No podés moverte de ese espacio. Entonces la dirección... Perdón, dijo que entonces el registro límite es 512 o 1512. A ver, vemos acá. ¿Qué les parece? Registro límite. Se carga con la longitud del programa. ¿Qué sería? 512. Exactamente, porque el registro límite no es la dirección que se obtiene como resultado. El registro límite es el tamaño del programa y yo sé cuál es el registro base y sé cuánto va a ocupar el programa. En este caso no sería entonces lo mismo, perdón, no sería lo mismo como que la dirección absoluta, que no era también 512. No, porque la dirección absoluta cambia de acuerdo a cuál es el registro que yo ponga. Volvemos para atrás. La dirección absoluta es 0 o 4 o el 8 o 12 o 16 o 20. Todas estas son direcciones absolutas. Todas las que están acá. 512 es la última. Entonces yo cargo el registro límite como la última dirección que voy a ocupar en mi programa. Las instrucciones o registros que voy a tener son del 0 al 512. El registro límite va a ser el 512. Las direcciones absolutas son todas estas, no solamente 512, todas.
La 0, la 4, la 2, la 1, la 3, la 5, la 6, la 7. Acá estamos pasando de 2 en 2, de 4 en 4, ¿sí? Pero significa que voy a tener muchas direcciones aquí y todas van a ser absolutas. ¿Sí? La relativa va a ser una dirección en RAM que va a ser en relación a cuál es el espacio que me ocuparon, que me asignaron. A mí me asignaron la porción de 1000 hasta el 1512. La dirección relativa va a ser 1000, 1001, 1002, 1004, 1008, 1012. ¿Por qué? Porque va a depender del 1000, que fue el registro base, más cuál sea la instrucción que yo quiera ejecutar. En este caso era la 16, va a ser 1016. Dirección relativa. No, una consulta. ¿Ese es que va de 4 en 4, va así por algo en particular o puede ir? No, son distintas instrucciones. ¿Sí? Algunos son de 4 en 4, algunos son de 2 en 2, dependiendo. En realidad son bytes. Si yo hubiera puesto, sí, son bytes. En realidad los bytes son cada 4 bits tengo 32, perdón, cada 4 bytes tengo 32 bits y podría ser una dirección de 32 bits. ¿Sí? Pero también podría ser una dirección de 64 bits, entonces podría hacerlo cada 8. O sea, no lo tomen como algo genérico, sino que tómenlo como que cada una de estas serían registros o lineecitas o entradas para alguna instrucción. ¿Está? Cada uno de estos sería una instrucción y esos 512 sería el total de lo que ocupa este proceso, o programa en este caso. Cuando este programa yo lo cargo en memoria, no puedo ocupar el espacio 0, porque ya está ocupado. Entonces tengo que asignarle otro espacio. Entonces le asigno el lugar 1000. O podría haber sido el 2000, o podría haber sido el 3000, ¿sí? Un lugar. ¿Y cuánto lugar va a ocupar? Los 512, pero va a comenzar por el número 1000 y va a terminar en el número 1512. ¿Sí? Lo mismo para el proceso B. Este lugar se llama dirección relativa, porque puede variar. Hoy puede ser 1000, mañana puede ser 1200, pasado mañana puede ser 1700. Pero el 0 y el 512 no va a variar, porque este programa siempre va a tener esta cantidad de instrucciones. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. Gracias. A esto se le llama espacio de direcciones. A esto se le llama espacio de direcciones. Y acá se le llaman direcciones relativas, porque son los espacios de direcciones que ya están asignados a una porción de la memoria. Porque yo ya tengo en cuenta el registro base más la dirección absoluta. Profe, entonces el espacio de direcciones es como que está completamente relacionado con el tamaño del programa. ¿Es así? Totalmente, totalmente. El espacio de direcciones es el tamaño del programa volcado en instrucciones, obviamente. Vamos a ver un poquitito para atrás porque me olvidé de repasar la definición que habíamos visto, que yo les dije la pasamos rápido. Acá era. Acá. Cuando un proceso hace referencia a la memoria, la referencia sería hacer una lectura o una grabación, el hardware de la CPU suma automáticamente el valor del registro base a la dirección generada por el proceso antes de enviar la dirección al bus al bus de memoria. Es decir, cuando yo quiero ir a buscar algún dato, sacar algún dato de memoria, digo, el proceso tiene que usar la dirección 100, pero antes les voy a sumar el registro base para saber a dónde está ubicado físicamente en la memoria, porque la dirección 100 puede estar en el registro de memoria 2000. Es la 100 de ese programa, por eso se dice absoluta,
pero es la 2000 en la dirección relativa. ¿Está? ¿Hay alguien que todavía no entendió el tema de direcciones absolutas y relativas? Es importante esto porque a partir de aquí todos los conceptos van a ir basándose en esto. Bien. A ver en el chat si hay alguien que habló. Registro base y si algún proceso crece, ¿qué pasa? Bueno, ahora ya vamos a ver ese tema, Marcos. La dirección relativa es la ubicación en la memoria y la dirección absoluta indica qué proceso se utilizará. En realidad no, qué proceso no, qué instrucción se utilizará. ¿Melina? Dentro de un proceso hay direcciones absolutas, porque cada proceso o cada programa tiene instrucciones. Cada instrucción está representado a través de una dirección absoluta. En una instrucción yo tengo una lectura, en la siguiente instrucción tengo una grabación, en la siguiente instrucción tengo una comparación o una asignación, y cada instrucción está referenciada con una dirección absoluta. Todas esas instrucciones, cuando yo las cargo en la memoria, van a tener una ubicación relativa. ¿Por qué decimos que es relativa? Porque está relacionada a dónde la ubiqué en la memoria. Yo la podría haber ubicado más arriba o más abajo en la memoria y eso va a depender de cuál es el registro base. El tema del crecimiento de los procesos lo tocamos un segundito después, Marcos. Entonces dice Pablo, registro base sería desde donde se registra el proceso en memoria y la absoluta serían todas las direcciones de un proceso. Exactamente, Pablo, creo que entendiste bien. Bueno, seguimos entonces. Un poquito. Bien, la protección tiene, eso sería con la reubicación o reasignación en el concepto anterior. Y la protección tiene que ver que con esas direcciones que nosotros tenemos, se controla que el proceso solo direccione a su propio espacio de direcciones. Cuando nosotros tenemos instrucciones de alguna lectura o de alguna grabación, esa lectura o grabación solo puede hacerse a las direcciones que tiene asignada en la memoria y no a las que están fuera de ese espacio asignado. El registro límite, habíamos dicho, se cargaba con la longitud del programa, es decir, con los 512, en el ejemplo que vimos, y se protege las referencias a memoria fuera de ese rango. Si nosotros decimos que nuestro registro límite es 512, sumamos el registro base y el registro límite, y fuera de ese rango no podemos ni grabar ni leer, porque sería como que un proceso invade el espacio de otro proceso. La dirección relativa no debe superar la suma de los valores del registro base y el registro límite. Supongamos que hay una instrucción que manda afuera de ese registro límite, se va a generar un fallo, porque no se va a permitir el acceso a esa zona de memoria. No puede dar mayor de esos números. ¿Estamos hasta allí? ¿Seguimos o hay algo más para aclarar? Bien, asumo que el silencio es que se entendió. Sí, se entendió, profe. Bien, bárbaro, seguimos entonces. Vamos a multiprogramación con particiones variables. Es decir, pasamos ya anteriormente de las particiones fijas a la multiprogramación con particiones variables. Esta multiprogramación con particiones variables introduce el concepto de intercambio. ¿Saben ustedes qué es lo que es el intercambio?
En un momento nosotros hablamos de los procesos y hablamos de los estados de los procesos. A ver en el chat si alguien... Hacer un trueque, muy bien. ¿Es como un cambio de contexto, algo relacionado con eso? El intercambio, cuando hablamos de memoria, tiene que ver con Lo del sacar swapping, un profe. proceso. Con el swapping, es exactamente el swapping, ¿sí? Pasar de memoria a disco o de disco a memoria, ¿sí? El swapping es el intercambio. Es un trueque, sí, paso de un lugar a otro. Bien, se lleva el proceso completo a memoria, se ejecuta un tiempo y luego se baja a disco. Acá, fíjense que ya surge, con este concepto de intercambio, fue una mejora esta multiprogramación con particiones variables, porque antes teníamos que ejecutar el proceso todo el tiempo hasta que se terminara. A partir de esta técnica, se lleva el proceso completo a la memoria, ¿sí? Tiene que ocupar todo el espacio, pero se ejecuta un tiempo determinado. Pasado ese tiempo, se lo baja al disco para que espere y le dé lugar a otros procesos. Entonces los procesos inactivos, los que no se están ejecutando, son almacenados en disco para liberar la memoria mientras no se están ejecutando. Entonces ya no tenemos una porción de memoria asignada para cada proceso, sino que tenemos toda la memoria disponible para un proceso completo en un momento determinado. En un momento freno esa ejecución, bajo todo el proceso a disco, subo otro proceso y ejecuto todo ese proceso durante el tiempo que me den. Cuando un proceso se vuelve a cargar en la memoria RAM, puede ubicarse en otro espacio de direcciones diferente. Ya no hay particiones fijas donde yo no puedo cambiar de lugar, ¿sí? Imaginemos que tenemos 3 procesos acá. El proceso A, primero tengo el sistema operativo ocupando su espacio, ¿no? Pero eso es como que lo descartamos. El proceso A ocupa la parte baja de la memoria RAM. Luego viene un segundo proceso, cargo el proceso B. Y por último, cargo este proceso C. Cada uno de estos procesos tienen distintos tamaños y cada uno de ellos está asignado a una porción de la memoria. Supongamos que el proceso A empieza a ejecutarse, por un momento determinado se detiene su ejecución y se baja a disco el proceso A, ¿sí? Por lo tanto, se libera ese espacio. El proceso A está en disco. Llega un proceso D. Ese proceso D puede ser reubicado en esta porción de la memoria porque ya no está más el proceso A, ¿sí? Y empieza a ejecutar. Termina de ejecutar, se lleva a memoria nuevamente el proceso A, no, se trae de memoria seguramente. Se trae de memoria, perdón, se trae a memoria el proceso A, ¿sí? Ah, está bien, se lleva a memoria. Yo no sé que lo leí, que leí cualquier cosa. Sí, está bien, se lleva a memoria nuevamente el proceso A. Estaba en disco. Ahora lo llevo a memoria de nuevo. Lo pongo acá. Fíjense que el proceso A estaba donde estaba el D. Sin embargo, cuando lo saqué de disco, lo puse en otro espacio. Por eso se dice que las particiones son variables, porque no necesariamente tienen que estar ubicadas en el mismo sector donde fue ubicado previamente. Y acá, en otro sector de la memoria, ubico el proceso A. ¿Cuál es la particularidad de esta multiprogramación con particiones variables? Los procesos se cargan completos. Se suben completos a la memoria y se bajan completos a disco.
Y cuando voy ejecutando, tengo que tener todo el proceso cargado en la memoria. Acá tengo 4 procesos cargados, pero si hubieran sido más grandes los procesos, quizás hubiera tenido 3 o 2 nada más cargados. Todo va a depender del espacio disponible que tenga. Ese espacio es libre y este espacio es libre. ¿Cómo se le llama a esos espacios? Fragmentación externa. Muy bien, es una fragmentación externa, porque en realidad no tengo asignado más de lo que necesita el proceso. ¿Sí? Cuando yo tengo que prever que ese proceso crezca, ahí se me hace un problema. ¿Qué pasaría si yo tengo un proceso que empieza a crecer? Porque yo puedo tener un proceso que ejecuta y no genera ningún tipo de aumento en la cantidad de registros. Tengo los mismos registros con los que inicié, termino. Empiezo con 512, termino con 512. ¿Qué pasa si ese proceso necesita crear nuevos registros porque van asignando nuevas variables o va creando nuevos datos para guardar? Pueden pasar 2 cosas. O yo tengo que ese proceso se detenga porque no tiene más espacio, o que yo prevea, como diseñador del sistema operativo, prevea que a cada proceso le puedo dar un porcentaje extra para, vamos a volver para atrás, un porcentaje extra para asignarle al proceso. Es decir, el proceso B, por ejemplo, tiene para crecer acá abajo, el proceso A tiene para crecer acá arriba, pero el proceso C no puede crecer. Entonces, lo que yo podría tomar es una decisión de que a cada proceso le voy a dar el 10%, el 15% o el 20% de espacio extra para que, por las dudas, crezca. Eso, obviamente, es una decisión de acuerdo al uso que tengan los procesos, de acuerdo a las funcionalidades que tengan esos procesos, y también va a depender de lo que yo quiero desperdiciar, porque en unas de esas para mí es más importante ahorrar espacio que darle espacio extra a los procesos, porque casi seguro que no van a crecer o casi seguro sí van a crecer. O sea, todo va a depender de qué es lo que yo pretendo conseguir como óptimo. Por eso cuando recién preguntaba Marcos, no me acuerdo cuál fue la pregunta, si querés trasladarla ahora, Marquitos, decime porque ya no me acuerdo qué es lo que habías preguntado. ¿Qué Sé que era pasaba algo... cuando el proceso crecía, digamos? Claro, está. En este caso el proceso A puede usar más espacio. El proceso B también puede usar espacio. El proceso D también puede usar espacio porque tiene por fuera, digamos, de ellos, tienen espacios libres que pueden ser reasignados. Es decir, yo le voy a cambiar el tamaño de los límites. Pero el proceso C no puede crecer. En este caso, el proceso C va a tener que detener su ejecución, reasignarse en otro espacio y volver a ejecutar nuevamente. No puedo hacer nada. O permanecer sin ejecutar durante un tiempo, esperando que se liberen espacios contiguos, que no sería lo más óptimo. Bien. Aclarado esto, si es que quedó claro, avanzamos un poquito más. A ver qué dice el chat. Puede ser, dice Pablo, puede ser que cuando abrimos el administrador de tareas, el disco tiene un porcentaje alto porque están los procesos que no se están ejecutando. Sí, Pablo, porque recuerden que Windows utiliza un archivo para guardar el área de swap. Todo el área de swap la maneja a través de un archivo. En ese archivo están todos los procesos cargados. Todos los procesos, digamos, que no se están ejecutando en ese momento. Me
El disco tiene un porcentaje alto porque están todos los procesos como se están ejecutando. Sí, bueno, todo va a depender del tamaño de tu disco, Pablo, ¿no? El disco puede tener un área de swap pequeña o un área de swap grande. Si tu disco es grande, el área de swap no se va a distinguir, pero si tenés un disco pequeño, el área de swap va a influir en la cantidad de espacio que ocupa. Ahora bien, no sé si a eso te referís o es porque tenés mucho espacio en disco, ¿sí? El swap no es ¿cómo se dice? Ilimitado. El área de swap la definís vos cuando se define el sistema operativo. ¿Está? Normalmente tenemos un límite para el área de swap. Bien, eso era lo que quería Profe, decir. entonces, ahí en caso de que el proceso se creciera, Sí, no podría, entonces se tendría que ir a disco a esperar a que hubiera más espacio en memoria. exactamente. Tiene que volver a disco, esperar que haya un espacio mayor para poder ser asignado nuevamente y ejecutar y poder crecer. ¿Sí? En esos casos Y ahí sucedía eso. cambiaría, y ahí iría también cambiando de estado el proceso y todo eso, ¿no? A toda esa administración de cambios de estado y cambios de contexto tenían que ser realizados. Pero supongamos que ese proceso no pudo crecer, se detuvo en esa ejecución, debería ir a disco y esperar que se le pueda asignar otra porción de la memoria mucho más grande. ¿Mm? En ese caso sí se podía hacer eso. En el caso de las particiones fijas no, porque no había forma de aumentar la partición. Entonces el proceso se detenía y tenía que comenzar desde cero. En el caso de las particiones variables, se detiene la ejecución, vuelve a disco, pero quedaba esperando a que se le asigne un tamaño de partición mucho más grande del que tenía. Si es que se podía, ¿no? Si es que se puede. Pero puede quedar mucho tiempo esperando. Era mucho mejor, obviamente, pero no era lo óptimo. Entonces, en este caso de multiprogramación con particiones variables, el número y el tamaño de procesos varía en forma dinámica, ¿sí? De acuerdo al tamaño de los procesos, voy a tener la cantidad que van a caber dentro de la memoria. Las particiones se van creando a medida que llegan los procesos. Cada proceso va ocupando el espacio que necesita. También las particiones se van adaptando al tamaño de los procesos, por eso se llaman particiones variables. No están fijadas previamente, sino que las fijo cuando ya tengo el tamaño de un proceso. ¿Cuáles son las desventajas de estas particiones variables? Es la complejidad en la asignación y en la liberación de la memoria, porque claro, tenemos que empezar a manejar los registros base, registro límite, cuál está ocupado, cuál no, la protección que yo tengo que hacer. ¿Cuánto le voy a asignar a cada proceso? ¿Le puedo dar lo justo? ¿Le doy el 5% más, el 10% más? Todo eso también eran criterios a fijar a la hora de hacer andar el sistema operativo. ¿Qué pasaba si el proceso crecía? ¿Cuánto era lo que iba a crecer? No sabemos, tampoco sabemos cuánto asignarle. Eso provocaba que generalmente hubiera la necesidad de desfragmentar o compactar la memoria. Volvamos para atrás. Aquí teníamos espacio libre, aquí teníamos espacios libres y quizás otros espacios más. Esos espacios libres sumados podrían dar lugar para que se pueda cargar un nuevo proceso. Entonces eso implicaba realizar una técnica que se llama desfragmentación o compactación. Así como es del disco, también se lo puede hacer en la memoria. Esa desfragmentación implicaba juntar todas las porciones pequeñas en una porción más grande. ¿Pero qué implica también eso? Si ustedes se fijan, todos estos procesos iban a ser movidos del lugar a donde estaban y cambiados. Por lo tanto, todos los registros de cada proceso debían ser actualizados para poder juntar este espacio libre con este espacio libre. Eso provoca mucho costo
administrativo que se le llama, y que tiene que hacerlo ¿quién? El procesador. Por lo tanto, realizar la compactación o la desfragmentación implica un gasto que tiene que hacer el procesador y que no se va a dedicar a ejecutar los procesos, sino a administrar la memoria. Por eso es importante no provocar tanta desfragmentación. ¿A ustedes les aparece una pantalla de noticias? No sé por qué me apareció, yo nunca le di el ok a esto. Se ve que en algún momento... No, profe. Ya sé quién fue la que dio el ok a las noticias. ¿Quién es la que fue? Ya sé. Bueno, vamos a particiones variables, tamaño. Entonces, este último concepto, necesidad de fragmentar o compactar la memoria, requiere mucho tiempo de procesamiento. ¿Está hasta allí? Vamos a ver dos técnicas para administración de la memoria para particiones variables. Hay dos técnicas, una es la de mapa de bits y otra, la técnica es de listas enlazadas. Recuerden que estas técnicas se usaban, no son las que se usan ahora, pero se aplican a conceptos que ya hemos visto también, porque el mapa de bits lo hemos visto con el tema de archivos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los espacios libres de disco, se hacen a través del mapa de bits. Bueno, funciona con el mismo concepto acá. Lo que estamos registrando es unidades de asignación de memoria, serían pequeñas porciones de la memoria. La voy a dividir a la memoria en pequeñas porciones que se llaman unidades de asignación. Una de las cosas que me trae a colación esto de lo que está entre comillas, son los conceptos que nosotros le damos a cada cosa, cada nombre que le damos en sistemas operativos es importante. Ustedes lamentablemente se tienen que aprender estos conceptos así textualmente, porque no tienen otra forma de llamarse, ¿sí? Se llama unidad de asignación. Yo le digo son pequeñas porciones, pero no podemos decir pequeñas porciones, tenemos que decir unidades de asignación. Y así para todos. La dirección relativa, dirección absoluta, desfragmentación, compactación. ¿Podemos explicarla? Sí, podemos explicarla. Pero cuando nosotros damos un concepto o queremos usarlo en algunas de las definiciones que se nos pueden pedir, eso tiene que estar expresado con los términos correctos. La terminología técnica es una de las partes fundamentales de la evaluación de conocimientos. Así que, lamentablemente, todo lo que sean conceptos, ustedes los van a tener que tener textuales, escritos, porque cada uno de ellos implica un concepto en particular. Si yo no uso ese concepto, no estoy diciendo las cosas o las ideas en forma correcta. A cada unidad de asignación le corresponde un bit, es decir, si yo tengo esa unidad de memoria ocupada, le voy a colocar un bit que puede ser 1 y un bit 0 cuando esa unidad de asignación esté libre. Si yo tengo tantos espacios de memoria disponibles, va a haber tantos ceros para ser usados y tantos unos como unidades que estén ocupadas. Veamos. Este es el punto fundamental que se da también para el caso de los archivos. ¿Cuál es el tamaño que debería tener la unidad de asignación? Generalmente son bits. Puede ser 1 bit, 2 bits, 4 bits, 8 bits. La unidad de asignación de memoria pueden ser también bytes. Y sobre todo ese tamaño de la unidad de asignación va a influir en la fragmentación. Mientras más grande sea la unidad de asignación, más desperdicio puede haber. O sea que puede haber fragmentación interna. Mientras más pequeño sea el tamaño de esa unidad de asignación, voy a poder desperdiciar menos espacio en la memoria.
Pero si la unidad de asignación es pequeña, el mapa de bits va a ser grande, porque voy a tener muchos bits para cada unidad. Si la unidad es grande, el mapa de bits va a ser pequeño, porque voy a tener grandes unidades, o sea, pocas en el tamaño de la memoria. Veamos ahora de qué depende el tamaño del mapa de bits. Veamos un ejemplo. Este espacio de memoria está dividido en unidades de asignación pequeñas. Supongamos que esta es toda la memoria que yo tengo. Acá tengo el proceso A, acá tengo en amarillo el proceso B, el proceso C, el proceso D y el proceso E. ¿Cuántas unidades de asignación tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 4, 32 unidades de asignación hay acá. Acá puedo tener cierta información guardada en un proceso que ocupa 5 unidades. ¿Cuántos bits voy a tener ocupados? 1, 2, 3, 4, 5. A continuación tengo espacios libres. 0, 0, 0. Son 3 espacios libres. En ese mapa de bits tengo otro proceso B, que tiene 6 unidades de asignación. Por eso tengo 6 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a continuación tengo un proceso C, pegadito, que tiene 4 unidades de asignación. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Es decir que cada uno representa una unidad ocupada y cada 0 representa una unidad libre sin uso. ¿Cómo sé yo cuál le corresponde a cada proceso? Acá no lo sé. Yo lo único que sé es qué está libre y qué está ocupado. Con el mapa de bits no puedo saber qué proceso está ocupando qué espacio. Solamente puedo saber qué espacio está ocupado y qué espacio está libre. ¿Se entiende? Ahora bien, en esta porción, la unidad del proceso C4, es decir, la unidad 4, la unidad de asignación 4 del proceso C, no ocupó toda la unidad de asignación, ocupó una parte y dejó un espacio libre. Ese espacio libre, ¿cómo se denomina? Fragmentación interna. Exactamente. ¿Melina lo dijo o lo dijo Cintia? Porque acá justo Melina también lo dijo en el chat, por eso no estoy segura si... Y Juan también lo dijo en el chat. Fragmentación interna. Cintia lo dijo primero. Muy bien, Melina. Es fragmentación interna. Perfecto, porque yo tengo una unidad de asignación que fue asignada al proceso C, pero le sobró este pequeño espacio. A eso se le llama fragmentación interna. Esto, que son pequeños espacios, estos 2 o estos 3, que están libres sin usar, sería fragmentación externa. Porque quizás tengo procesos más grandes que 3 o 2, supongamos que tengo un proceso que ocupa 4, un proceso que ocupa 5 espacios, y no lo puedo poner acá, ni lo puedo poner acá, ni lo puedo poner acá. Esos 3 espacios libres se llaman fragmentación externa. Este se llama interna y estos externa. Recordemos que para los procesos de... ay, no me sale lo que estábamos viendo. Particiones variables, de particiones variables, todo el proceso debía ser cargado a la memoria. Por lo tanto, si mi proceso ocupa 4, no tengo forma de ponerlo acá, ni acá, ni acá. ¿Sí? Excepto que alguno de estos procesos termine y me libere espacio. Pero si es así, no tengo lugar para poner otro proceso
de 4. Sí tengo para un proceso de 2, sí tengo para un proceso de 3 unidades. Entonces acá yo estoy diciendo que tengo fragmentación externa. ¿Cómo se soluciona la fragmentación externa? Acabamos de decirlo. ¿A través de qué técnica puedo solucionar la fragmentación externa? A ver. No, intercambio no. Se llama de otra forma. ¿Cómo soluciono la fragmentación externa? Compactación, sí, Franco, muy bien. Compactación o desfragmentación. Es el mismo concepto de la compactación que la desfragmentación. ¿Está? La desfragmentación implicaba que yo voy a reacomodar estos espacios y voy a juntar los libres para crear uno más grande. Si yo compacto todo esto, voy a tener un espacio de 8 unidades, porque acá tengo 3 y 2, me da 8. Entonces los voy a poner a todos juntos y me van a quedar estos espacios libres para usar un proceso, para poder usar un proceso más grande. ¿Sí? Cierro un poquito acá. Entonces, acá tengo un mapa de bits cuando las unidades son pequeñas. Este es el mapa de bits y va a tener tantos unos como espacios ocupados y tantos ceros como espacios libres. Veamos acá este mismo ejemplo, pero ya lo pregunté a eso, por eso lo paso de largo. Esperen que me faltó algo, entonces esperen que me salte. Ah, no, está bien, entonces está más adelante el grafiquito del mapa de bits más pequeño, más grande. Bien, se ve que esta es una introducción. ¿Cómo se asigna mediante el uso de mapa de bits? ¿Cómo se asigna la memoria? ¿Alguien puede abrir el micrófono y decirme cómo asigno usando el mapa de bits? Se cambia 0 por un 1. Exactamente. Cambio el 0, que es desocupado, le pongo un 1 y ya queda ocupado. ¿Y la liberación? Lucas, lo mismo. Le pones un Vamos. 0. Claro, el 1 se transforma en 0. Eso es simple, muy sencillo. El 1 se transforma en 0 cuando lo libero, digamos, al espacio. Y cuando lo ocupo, le pongo al 0, le pongo un 1. Tan simple como eso. Fíjense, este ejemplito lo usamos para archivos. Si ustedes se acuerdan, en la época de archivos, que fue hace varios meses, decíamos que era un archivo A, un archivo B, un archivo C, y teníamos el mapa de bits para los bloques de disco. Ahora vamos a usar este mismo gráfico, pero para los procesos, proceso A, proceso B, proceso C, y que tenemos unidades de asignación de memoria para cada proceso. El proceso A tiene 1, 2, 3, 4, 5 unidades de asignación. Por lo tanto, tengo 1, 1, 1, 1, 1. Después tengo un espacio libre, sin usar. ¿De cuántas unidades? De 3. 1, 2, 3, 0, 0, 0. Y así sucesivamente. Acá tengo 8. Acá tengo... no, perdón. 2, 4, 6, 8, 10. Tengo 6 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
tengo los 6 del proceso B, las 6 unidades de asignación del proceso B, y las 4 unidades del proceso C, todos unidos. Luego tengo otros 2 espacios libres, con 0, 0, y así sigo con los unos. Entonces, de esa forma registro en el mapa de bits los lugares o las unidades de asignación libres y ocupadas. Cada proceso que se va guardando, voy ocupando por uno. Si alguno de estos se libera, supongamos que el proceso C terminó de ejecutar. ¿Dónde cambiaría los lugares? Acá pongo un 0, acá pongo un 0, acá pongo un 0 y acá pongo un 0. Porque yo sé que está antes de estos dos lugares vacíos. Y me quedaría un espacio de 6. 2, 4, más 2, 6. Los 4 de acá, más estos dos, genera un espacio para un nuevo proceso de 6 unidades de asignación. ¿Se entiende hasta allí? Bien. Sí, supongo. Veamos otro ejemplo. La memoria está dividida en unidades de asignaciones grandes. Fíjense que ya el grafiquito que hice, cada unidad de asignación no es pequeña como el gráfico anterior, sino que es más grande. El tamaño Profe, del... para una consulta. En Windows ese mapa de bits es como que siempre igual. O sea, las unidades están divididas siempre igual, no son más grandes, más pequeñas. No, no, no. Las unidades siempre son iguales. El tema es que puede ser que en este Windows la unidad sea de un valor y dentro de un año o dentro de unos meses se cambie la unidad y que sea un valor mayor o menor. Pero digamos que para todos los procesos en el momento que esté funcionando, siempre la unidad de asignación va a ser para todos los procesos iguales. Y yo no puedo manejar unidades de asignación diferentes para distintos procesos. Para todos tiene que ser igual, porque si no, ¿cómo hago yo para referenciar que son de distintos tamaños? No hay forma. ¿Está? Yo digo Sí, que la profe. unidad de asignación va a ser 32 bits. ¿Sí? 4 bytes. ¿Sí? Supongamos. Entonces, 4 bytes, un 1. Otros 4 bytes, otro 1. Otros 4 bytes, otro 1. Y así. El año que viene cambiamos, en vez de poner 32 bits, vamos a usar 64 bits. La unidad de asignación va a ser de 64 bits. Un 1. Otros 64 bits, otro 1. Por más que no use los 64. Pero si la unidad de asignación es de 64, use 5, use 20, use 25, use 32, lo ocupado lo voy a marcar como 64 y lo que me quedó libre va a ser fragmentación interna. ¿Sí? Sí, profe. Está bien. Avanzamos. Vamos a las unidades de asignación grandes. Supongamos que esta unidad de asignación tiene, ¿qué podría ser? Un K. Este proceso A1, que tenía como 6 unidades antes, ahora tiene 2 unidades nada más. Porque el tamaño del proceso es el mismo, pero lo que cambia es la unidad de asignación, el tamaño que yo le doy a la porción. Entonces el proceso A tiene dos unidades, el proceso B tiene 3 unidades, el proceso C tiene 2, estos son espacios libres, el proceso D tiene 3. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo va a ser el tamaño del mapa de bits? ¿Qué les parece? Sería de 12. 12. Nada que ver con el otro mapa de bits, que tenía 32, si no me equivoco. Nuestro mapa de bits acá va a tener 12 bits. Por lo tanto, va a ser más pequeño el mapa de bits. Porque el 1 y el 0 va a ser lo mismo. Nada más que no está el mapa de bits dibujado. El proceso B, el mapa de bits va a tener 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. O sea que mi mapa de bits va a ser más pequeño en cuanto a los bits que va a ocupar. Mientras más grande sea la unidad de asignación, menos bits va a tener el mapa de bits. Mientras más pequeña sea la unidad de asignación, más grande va a ser la cantidad de bits que tiene ese mapa de bits. En este caso, cuando la unidad de asignación es grande, la fragmentación interna es mayor. ¿Por qué? Porque al tener espacios más grandes, puede que los procesos les sobre espacio y no puedan ser utilizados porque al ser tan grande no pueden asignarse a otro proceso esta partecita. Es asignada al proceso B. Por eso se le llama fragmentación interna. Puede aumentar cuando tenemos un mapa de bit, una unidad de asignación grande. Mientras más grande es la unidad de asignación, más probabilidades que haya fragmentación interna. Uy, se me fue en 2i ahí. Y interna. Eso se entiende, ¿no? Mientras más grande es la unidad de asignación, más posibilidades de fragmentación interna. Mientras más chica la unidad de asignación, menos probabilidades de fragmentación interna. Acá tenemos el mapa de bits. Tac, tac, tac. 2 ceros nada más. Y 12 como tamaño de esta porción, ¿sí? No es que sea todo el mapa de bits. Esta porción tiene 12 nada más, que es la misma porción del otro mapa de bits que tenía 32. Entonces, volvemos atrás, se me fue. El tamaño del mapa de bits, entonces, va a estar en relación inversa al tamaño de la unidad de asignación. Mientras más grande la unidad de asignación, más pequeño el mapa de bits. Mientras más pequeña la unidad de asignación, más grande el mapa de bits. ¿Queda claro eso? Por eso se dice que es inversamente proporcional. Mientras más grande la unidad de asignación, más posibilidades de que haya fragmentación interna. También. En la actualidad, como les dije recién, el mapa de bits, la unidad de asignación ronda en los 4 bytes, o sea, los 32 bits. Pero hubo una época que en la memoria se contaba a través de los 8 bits, que era un byte, después los 16 bits, que eran 2 bytes. Ahora, la unidad de asignación es 32 bits. El tamaño es menor porque los espacios asignados son más grandes. A ver, ¿cómo es? Ah, el tamaño del mapa de bits es menor. Sí, justamente por eso, Melina. El tamaño del mapa de bits es menor porque los espacios son más grandes, es decir, las unidades de asignación son más grandes. Esos espacios asignados se llaman unidades de asignación. A eso es lo que me refería recién cuando les decía, ustedes tienen que usar los términos correctos porque si no, no se entiende a qué te referís vos con espacios asignados. No me suena específicamente a qué. Entonces hay que usar el término correcto, que en este caso sería la unidad de asignación es más grande. Perfecto. Entonces quedó claro. Avanzamos un poquito. Administración mediante listas enlazadas. Acá ya no se usa el mapa de bits, es otra técnica. Lleva el registro de la memoria mediante una lista enlazada. Cada segmento de un proceso, cada segmento de la lista enlazada puede representar a un proceso o un hueco. La palabra hueco es el término correcto. Se le llama espacio libre, se le llama hueco al espacio libre, ¿sí? Proceso o hueco. Estos segmentos o nodos de la lista enlazada van a tener 4 partes. Una primera parte que va a decir si es un proceso o un hueco.
un segundo dato que va a ser donde comienza ese segmento, y un tercer dato que va a ser el tamaño de ese segmento. Y el último, que no tiene ningún dato, es un puntero que apunta al siguiente segmento de la lista enlazada. Entonces, aquí va a ir el proceso o hueco, aquí va a ir la dirección de comienzo, o sea, la unidad de asignación primera, la primera unidad de asignación de ese proceso o hueco, la longitud de ese proceso o hueco, y este va a ser el puntero al siguiente segmento de la lista Profe, la enlazada. dirección de comienzo sería el registro base. No, nunca podemos sí, bueno, sí, en realidad sí, podría ser el registro base porque el registro base sería donde comienza, ¿no? Pero en realidad siempre se pone el registro de la dirección relativa, que es el registro base más la primera instrucción de ese proceso. Coinciden con el registro base, coincide, pero no es el concepto de usar el registro base, sino que el concepto es usar el primer registro del proceso. A ver si me explico. El primer registro del proceso es la dirección 1, en la cual yo estoy teniendo la primera instrucción, que coincide con el registro base. Pero no se dice que es el registro base, se dice que es la primera instrucción del proceso. No sé si te aclaré. Se dice de una forma, aunque las dos cosas son lo mismo, ¿sí? El registro base y la primera instrucción del proceso, la primera instrucción de dirección relativa, coinciden, pero no se nombra a través del registro base. Vos tenés que decir la primera instrucción relativa. No tenés que usar el nombre de registro base, sino el nombre de instrucción de dirección relativa. Porque la relativa es la misma que el registro base. Suponete que hablamos del 1700, ¿sí? ¿Se acuerdan que el 1700 era la primera instrucción? El registro base es 1700. ¿Cuál es la primera instrucción del proceso? La primera instrucción de dirección relativa. 1700 también. Entonces, no podemos usar el concepto de registro base como primera instrucción, sino que tenemos que decir la primera instrucción de dirección relativa, que es 1700. Conceptualmente son lo mismo, pero al nombrarlo tenemos que usar la correcta, que es la dirección relativa y no el registro base. Muy bien, gracias, profe. El registro base lo usamos solamente para hacer la referencia a dónde va a comenzar nuestro proceso, pero la dirección de comienzo es la dirección resultante. Bien. Veamos entonces el ejemplo del mapa de bits con nuestras unidades de asignación de memoria relacionadas con la lista enlazada. Y termino de explicar eso y ya cerramos. Un segmento que tiene proceso, un segmento que tiene un hueco, un segmento que tiene proceso, un segmento que tiene hueco. Veamos acá. El proceso A empieza en la dirección 0 y tiene 1, 2, 3, 4, 5 unidades de asignación. Empieza en la 0 y termina con 5 unidades de asignación. El puntero al siguiente segmento. El siguiente segmento, ¿qué es? Un hueco, que empieza en la dirección 5 y tiene 3 unidades. 1, 2, 3. Apunta al siguiente proceso, que es el B. Empieza en la dirección 8 y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Empieza en la 8 y tiene 6 unidades. Apunta al siguiente proceso,
Fíjense que de B pasamos a C, que también es proceso. Yo podría haber puesto un solo segmento donde diga empieza en 8 y termina en 10, o sea, contiene 10 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podría haber puesto 8 y acá un 10. Me parece que sí. Podría, si yo no tengo que registrar los procesos, pero acá tengo un proceso B, y para distinguirlo del proceso C, yo tengo que poner dos segmentos diferentes. Este proceso es un proceso y este es otro proceso. Por eso los divido, aunque estén uno al lado del otro. Esta lista enlazada me permite distinguir a un proceso del otro. En el caso anterior del mapa de bits, yo solamente marcaba los espacios vacíos y los espacios ocupados, pero no distinguía un proceso de otro. En cambio acá sí, yo sé